Continuamos en diálogo abierto. El presidente de la República mandó una iniciativa en la cual pretendía incluir en el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal, mejor conocida como los delitos de cuello blanco. La respuesta de la Corte, que además hay que celebrarlo, es que es inconstitucional y que no procede. Dicho además por el ministro Saldívar, no se puede seguir ampliando el catálogo de los delitos que pretende tengan la condición de prisión preventiva oficiosa, por muchas razones, independientemente del tamaño de las cárceles, sino porque hay un concepto fundamental: nadie es culpable hasta que no se le pruebe lo contrario. Yo personalmente veo un riesgo en un régimen en que la justicia se utiliza de manera, digamos, parcial, en un tema en el que se puede convertir en una herramienta poderosísima para perseguir rivales políticos o empresariales. Y digamos que eso sí ya vendría pareciéndose a un concepto de tiranía. Afortunadamente la Corte lo echó para atrás, pero claro, el presidente le habla a su feligresía y le dice que esto es una protección a los delincuentes de cuello blanco, a los fifís, y que finalmente pues hay una colusión. Y también el ministro Saldívar le contesta: las personas que más sufren de la prisión oficiosa es las que no tienen dinero para pagar un abogado y defenderse. Pues yo partiría de una lógica: un delincuente de cuello blanco debe de tener mucho dinero y podrá contratar un despacho de abogados muy eficiente. Es precisamente la gente de menos recursos, por las que tanto se preocupa el presidente, quien más se afecta en estos casos, porque ellos no tienen acceso a esta justicia mexicana que tiene mucho que ver con cuánto dinero tienes y cuántas relaciones tienes. Entonces creo que hay que aplaudir una vez más a la Corte por hacer su trabajo como lo debe de hacer. Esto además implica, insisto, un castigo exagerado cuando hay una acusación que no sabemos, o una denuncia que no sabemos si proviene realmente de un hecho o si es una jugada política. Estamos recientemente escuchando mucho el caso del señor Álvarez Puga, que hasta donde yo sé, y puede ser que también por falta de claridad en la información no lo sabemos, sí tiene una ficha roja de Interpol, pero hasta que yo sepa nadie lo ha juzgado, ni le han determinado una cantidad de años o cuál es la penalidad a la que tiene que enfrentar. No, por supuesto que no lo estoy defendiendo, pero aquí el hecho es que todos los mexicanos tendríamos que estar muy atentos y pelear por ese hecho, que se siga respetando la presunción de inocencia hasta que no se pruebe lo contrario. Y si hay un delincuente, pues, como el señor Lozoya, por ejemplo, que es confeso, además, y que va a cenar a un restaurante de los más elegantes de esta ciudad, pues creo que además no hay congruencia entre lo que se hace y lo que se dice. Pepe. Yo lo que diría, al igual que lo has dicho tú, hay que celebrar que la Corte está tomando una decisión en apego estricto a derecho y a una interpretación de los códigos y compromisos que tiene el país, el Estado mexicano, con el mundo, ¿sí? Porque nuestro régimen jurídico también obedece a como ha decidido ordenarse en función de ciertos criterios a nivel mundial, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece cuáles son los criterios para la prisión preventiva oficiosa. Eso por un lado. Por otro lado, en manos de la 4T, cuando pues, hemos visto que se hace un ejercicio político de la justicia y no un ejercicio jurídico de la justicia, es decir, no se persigue remediar el delito, no se persigue a quien roba, sino que se persigue al que es enemigo político del régimen, pues sí sería un instrumento bastante peligroso. Y por otro lado, creo que es demasiado llamar delincuencia organizada a alguien por el solo hecho de que se presuma que compró facturas apócrifas, le compró a un facturero y que ya sea sujeto a proceso y pueda metérsele a la cárcel por esa razón. Creo que hay que tener cuidado con estos excesos y lamentablemente los equilibrios políticos, y eso sí es culpa de la gente, hay que decirlo, es culpa de la sociedad mexicana, que no entiende la gravedad y la importancia de que existan equilibrios políticos. Se nos fue la oportunidad en 2021 de que no tuviera mayoría Morena y que no pudiera hacer lo que quisiera con el presupuesto. Siguen teniendo la posibilidad de modificar las leyes y por lo tanto es ahora el Poder Judicial el que le genera un contrapeso al Poder Ejecutivo porque el Legislativo no lo puede hacer. Sí en materia constitucional, pero no en materia de leyes. Y entonces
Qué bueno que la Corte, a pesar de que le jugaron la zanahoria con la idea de la reelección al ministro presidente Saldívar, con esta decisión se queda de manifiesto que hay una división real de poderes, por lo menos en lo que tiene que ver al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Y en las cosas que importan. Fernando. Sí, mira, coincido con lo que mencionan. En efecto, la Corte creo que actuó muy bien. Hizo o en su momento anunció lo que tenía que decir sobre el pronunciamiento del presidente, aunque en el fondo ya sabemos que el presidente parece que se equivoca, pero yo creo que toda equivocación del presidente tiene siempre una estrategia particular, estrategia política, estrategia electoral, estrategia popular. Yo creo que en efecto esta medida no apoya a los fifís como lo menciona el presidente. Al contrario, incluso perjudica a la clase más pobre porque es la clase que en su momento hoy puede ponerse o se coloca en la calle, vende algún artículo, algún producto, no lo reconoce fiscalmente hablando y es un ingreso que entra y que si así fuera, esa persona tendría que estar declarando la venta de los 3 kilos de limones o de mangos o de lo que fuera en la calle, porque si no está haciendo una defraudación fiscal. Yo creo que el presidente en este caso, como lo ha hecho en toda su administración, pues al final lo que tiene aquí es un as bajo la manga en el cual a quien se quiera mover o a quien quiera de cuello blanco o no tan blanco, gris, quiera molestar o hacer algo, tenerle su cartita para decir, oye, tú no declaraste estos 10 pesos que cobraste porque te los dio alguien a cambio de tu coche o lo que fuera, y si tú no declaras la venta de un auto o cualquier cosa, estás en defraudación fiscal y era automático, ya no tienes derecho a la prisión preventiva, o sea, o más bien, estás ya sujeto a las nuevas reglas que está poniendo. Entonces yo creo que es muy peligroso, pero sigue siendo una estrategia en donde hábilmente el presidente está buscando cómo posicionar y cómo tener el control y uso de poder como lo está ejerciendo desde que empezó su administración. Lo El que da lenguaje de la terror, superioridad moral, ¿no? sí, pero lo que da terror es que en el manejo de la justicia selectiva, a ver, compara lo de Rosario Robles con Emilio Lozoya. O sea, nos volvemos sujetos todos de que si algún funcionario te tiene mala voluntad o tirria por la razón que sea, porque lo viste feo en la calle, te vas a la cárcel por prisión preventiva oficiosa sin que se haya demostrado tu culpabilidad. Felipe. Sí, yo celebro primero que la Corte lo haya puesto contrapeso, sobre todo porque habíamos visto la Corte en años pasados que se había plegado precisamente a lo que el presidente quería o decía. Creo que hay que celebrarlo también eso, la autonomía que está empezando a recuperar la propia Corte. Más allá de Saldívar, creo que es una parte importante del poder judicial que está tomando ya su propio protagonismo. Y segundo, este tema de la reforma fiscal, primero, todos somos sospechosos, todos somos potencialmente delincuentes, todos. Entonces, ahí no hay nadie que se salve. Y esto, al contrario, en lugar de generar el pago de impuestos, lo que va a hacer es todavía hacer una crítica más profunda al tema de cómo se utilizan esos recursos. Recordemos que los impuestos son incentivos negativos. Nadie quiere pagar impuestos, pero son necesarios para hacer las obras, las políticas públicas. Y el presidente está partiendo de algo. Todo el dinero que tenía en los ahorros, en los fideicomisos, el soporte, se lo acabó. O sea, se lo acabó y ahora intenta agarrar dinero de donde sea. Y entonces lo que ve siempre no está extendiendo la base tributaria, ahora con los jóvenes lo está intentando hacer, sino también señalar a aquellos que no están pagando porque le faltan para sus programas sociales. Entonces, y sobre todo bajo el estigma de una clase media que es la que básicamente paga los impuestos, la clase empresarial, que supone que siempre están evadiendo impuestos, siempre están buscando evadir impuestos. Pero en realidad muchos lo que están haciendo es beneficiarse de los incentivos fiscales. Es decir, tú compras algo, lo deduces de otra manera y lo vimos con la miscelánea fiscal, cuando te dijeron, te vamos a recortar todo lo que puedes deducir al mínimo, es decir, te lo vamos a bajar, colegiaturas, médicos y demás. Y si eso le sumas el tema de la cuestión de ser casi un delincuente por cualquier pequeño paso o obviedad, o más bien omites pago de impuestos, te vuelves un delincuente. Y entonces ahora sí se aplica literalmente terrorismo fiscal. Es decir, hay un terrorismo fiscal en ese sentido porque hay una persecución
a cualquier contribuyente, sea pequeño o grande. O sea, ahí no hay distinción, ya lo decía Fernando. Puede ser desde el que está en la esquina hasta uno como profesionista, puede ir a la cárcel. Y no creo que haya sistema penitenciario que aguante tantos adentro. Entonces, pero a ver, independientemente de eso, por eso insistía yo en el tema de la justicia selectiva. O sea, Ujú. en todo caso, y qué bueno que no se aprobó, lo que íbamos a ver primero que nada, iban a ser enemigos políticos del régimen. claro, exactamente. Y Pongan su bueno, ahí lista, sí, hablando de listas, ¿no? Claudio X González, ¿quiénes les gustan que iban a salir ahí? Ahorita vamos a hablar de Claudio González. Muy bien. Bueno, vamos a un corte. No tardamos nada. Regresamos de inmediato aquí a Diálogo Abierto, sí, para hablar de este famoso y polémico tuit de Claudio X González, que ya es un tema de, yo creo, enfrentamiento político abierto. Creo que él es uno de los que está festejando que no se aprobó esto en la Corte, porque si no, ya tendría un procedimiento en contra, sin lugar a dudas. Volvemos de inmediato.